Bueno, vamos entonces a Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Señor, esta es tu palabra poderosa, preciosa, y Señor, en las manos de una persona débil como yo, Dios mío, solamente nos queda clamar a que por medio de tu Espíritu Santo tú hables a tu iglesia y que puedas usar, Señor, aquel estudio, aquel aprendizaje que me has dado para poder comunicar tu mensaje, Señor. Pero Dios, esperamos que tú te glorifiques en el corazón de tu iglesia en esta mañana y que un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, Señor, pueda ser lo más fiel posible a lo que tú quieres comunicar. Señor, ayúdame y ayúdanos a escuchar tu voz. Ilumina tu palabra en el corazón de tu iglesia, Padre, en esta mañana, y aquellos, Señor, que quizás están lejos de ti, Dios, hoy puedan conocerte y entenderte un poco más. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar juntos adorando tu nombre, Señor, porque para eso vivimos y existimos, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Y eso, Señor, es lo mejor que podemos hacer el resto de nuestras vidas y por la eternidad. Te adoramos, Señor, y nos encomendamos en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios a quien Pedro escribe, y es bueno repetírnoslo, y como lo estudiábamos en el curso ayer con nuestras hermanas, el texto originalmente no fue escrito para nosotros. El autor humano, Pedro, no estaba pensando en Jorge, en la Asbel, no estaba pensando en Jimena, no estaba pensando en ninguno de nosotros, porque no nos conoce. Él no estaba pensando en nosotros, él estaba pensando en aquellos hombres y mujeres, familias, niños que estaban en su contexto en una situación muy difícil. No estaba pensando en nosotros. Dios sí pensaba en nosotros en ese momento. Él nos conoció a nosotros, Él te conoció a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Antes que fueras tú entretejido en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Pero el autor humano no. Y cuando el autor humano está escribiendo este texto, le está escribiendo a personas que están en una realidad sufriente, una realidad compleja. Estos hombres y mujeres habían vivido una diáspora forzosa debido a la persecución religiosa. El pueblo de Dios neotestamentario surge de una ruptura de la salida de la religión judía, en un contexto donde el Imperio Romano era el que protegía a aquellos pueblos que tomaba bajo control, que les ofrecía la famosa Pax Romana, ¿no? Que era un paquete de bienestar que ofrecía un imperio a una tierra conquistada. Pero dentro de esas cualidades tenías que pagar impuestos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que el imperio iba a hacer para salvaguardar a esta tierra que tomaba el control era proteger y darles libertad, entre comillas, religiosa y defender aquellas cosas que ellos querían defender. Como por ejemplo, defenderlos contra lo que ellos llamaban una secta religiosa, cristianismo para ellos. Los cristianos en ese tiempo eran mirados como una secta que salió del judaísmo clásico. Y es por eso que ellos tuvieron que apartarse, salir. Muchos fueron expulsados de sus lugares de vida, pero incluso donde llegaron, en ese entorno todavía había imperio romano que defendía esas cosas. Y eran rechazados. Era tan extraño para muchos escuchar a alguien hablar de Cristo que había muerto, resucitado,
porque esto no era algo que era claro en el mensaje del Antiguo Testamento. Se apuntaba a esta realidad maravillosa, pero era velado. Cuando esto sucede en el plan increíble, este plan eterno del Señor, que Cristo, el que nació en el vientre de María, que nació bajo la ley, nació de mujer para librarnos a nosotros, eso fue una novedad increíble y evidentemente extraña para muchos. Tan extraña que comenzaron a perseguir a estos cristianos. La persecución tiene múltiples facetas, simplemente desde un menosprecio hasta incluso desde el punto de vista político-religioso, atacar a las personas, llevarlas incluso hasta la muerte, como sucedió y sigue sucediendo. Esa gente eran perseguidas, eran los extraños, los raros, eran los que eran fruto de peleas, eran también personas a los cuales criticaban, murmuraban, los despojaron de sus bienes. Era una situación difícil. Ellos no se fueron a buscar nuevos horizontes porque ellos quisieron. Ellos tuvieron que salir y en muchos casos salir con lo que tenían puesto. Ese tipo de persona estaba padeciendo y era pueblo de Dios. Muchos de ellos eran genuinos creyentes que fueron perseguidos, como muchos hoy día son perseguidos. Entonces surge una pregunta: ¿cómo enfrentar el padecimiento? ¿Cómo ellos enfrentaban esa realidad tan dura que estaban viviendo? ¿Cómo enfrentar incluso no solo el padecimiento, sino un padecimiento bajo injusticia? Porque si es difícil aguantar el dolor y el sufrimiento en condiciones normales, ¿cuánto mayor peso es cuando ese sufrimiento y dolor es bajo condiciones de injusticia? Donde a alguien, un impío, le está haciendo sufrir y además injustamente. Ese era el contexto. Y el apóstol Pedro, queridos, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a estos hombres y a estas mujeres para que tuvieran el consuelo necesario, pero también la sabiduría necesaria para obrar en ese contexto. Porque Dios no es solo un Dios consolador, aunque nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como dice la palabra en 2 Corintios 1, ¿no? El Señor nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones. Pero también Dios no solo quiere consolar a su pueblo en las tribulaciones, sino también enseñarle a cómo enfrentar y cómo crecer y seguir obrando de acuerdo a la voluntad de Dios en ese contexto. El apóstol entonces, inspirado, viene y escribe esta carta y hemos venido desenvolviendo esta carta poco a poco para alentar y para fortalecer el corazón de ese pueblo que necesitaba comprender y recordar quizás cosas que habían oído, cosas que les movieron y les convencieron, pero tenían que volver a ser reforzados para que vieran a Dios realmente en sus vidas en ese momento. Ellos no son distintos a nosotros. Personas que podemos saber de Dios, podemos entender de Dios, podemos conocer el Evangelio, pero en los momentos duros y difíciles esas verdades tienden a nublarse. Y necesitaban recordarles cómo enfrentar el padecimiento de manera bíblica, de manera cristiana, entendiendo los propósitos que hay detrás y recibiendo, por supuesto, el consuelo que produce la presencia del Señor. Entonces, él quería hacer esto, ¿no? Cómo aprender, cómo soportar, cómo obtener victoria en medio del sufrimiento, hermanos. Y esto es muy contracultural, porque el mundo no quiere escuchar de sufrimiento, quiere evadir el sufrimiento. El mundo quiere generar un ambiente tal que tú puedas ser feliz. Es distinto el camino del Evangelio al camino que el mundo propone. Y si tú como creyente no lo entiendes bíblicamente, vas a vivir una vida con un pie allá y un pie acá en el Evangelio. Un pie en intentar agarrar todo lo que el mundo ofrece y otras cosas y estar también bien con Dios. Y ese es un problema para esos cristianos. La van a pasar mal. Porque el sufrimiento no lo van a dejar de pasar, las pruebas no las van a dejar de experimentar. Y van a estar en esa lucha intensificada en sus propios corazones, porque nunca van a tener el gozo y la paz que Dios puede proveer a aquellos que viven realmente en las verdades que Él propone. Por eso es importante estudiar la carta de Pedro. Entonces,
¿Qué hacer cuando la vida golpea, cuando las cosas son difíciles, incluyendo injusticias, ¿no? Entonces, Pedro, tan hábilmente, y yo digo, qué increíble que Pedro era el choro del puerto, ¿no? Pedro era el choro del puerto, pero es que eso es lo glorioso de Dios. Dios puede hacer de personas tan pequeñas en muchos sentidos grandes instrumentos de Dios. Por eso también los cristianos debemos renovar nuestro entendimiento. Quizás algunos de ustedes, no, es que ¿cómo voy a estudiar la Biblia? Yo no entiendo. Eso habla del Dios que usted tiene. No es un problema de Dios, es un problema de nuestros corazones. Dios puede hacer de burros como yo instrumentos para su gloria, para su honra. Y eso es lo que uno puede ver. Entonces, vamos a ver, creo, dos puntos muy importantes, los primeros 3 versículos, que nos van a ayudar a entender cómo el sufrimiento nos va a ayudar en un área muy importante para los cristianos, que es cómo vencer el pecado. El sufrimiento nos va a ayudar a cómo vencer el pecado. Segundo, el sufrimiento nos ayuda a dar testimonio de Cristo. O sea, el apóstol estaba tratando de nutrir sabiduría en el corazón de estas personas para que pudieran enfrentar el sufrimiento que están viviendo. Y no es solamente esto no es una receta mágica. 3 pasos para no sufrir cuando estás sufriendo. Eso es la peor estupidez que alguien pudiera decir, ¿no? Pero hay ofertones así en el mundo. El mundo te ofrece eso. Anda y pásalo bien, sale una noche con tu señora y disfruta, y pásalo bien y gasta y ríete todo, y después los problemas siguen adentro de tu casa. Y te ofrecen unas vacaciones maravillosas para abstraerte de un mundo donde después tienes que pagar eso. Entonces, así funciona el mundo. Pero también esto nos va a ayudar, el sufrimiento nos va a ayudar, hermanos, a dar testimonio del Cristo glorioso que murió por nosotros. Entonces vamos primero con el sufrimiento, cómo el sufrimiento nos puede ayudar a vencer el pecado. Los primeros 3 versículos nos van a mostrar cómo Dios quiere que el sufrimiento sea una herramienta para que el pecado en nuestras vidas pierda fuerza. ¿Cuál es la meta principal de Dios en la vida de un creyente? Que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. No vaya a salir usted por ahí a hacerme feliz. Nos falta, ¿no? Pero en esta iglesia, gracias a Dios, no. Ya saben, no es esa felicidad que el mundo ofrece. Entonces, el sufrimiento va a ser útil para que el pecado en nuestras vidas pierda poder. Y Dios tiene el potencial de hacer eso. Tiene el poder y la sabiduría y la bondad para hacerlo. Tiene ese potencial divino para guiarnos a la santidad. Porque si Dios quiere hacer de hombres pecadores como yo y como usted, hombres santos, mujeres santas, Él lo va a hacer. Y va a tomar toda su sabiduría y poder y capacidad para llevarte del lugar donde estás a una vida santa. Y el que se resiste como yo, más sufre, pues. Porque ¿qué hace usted cuando tiene una pata de pollo que es muy dura? ¿Qué hace con las patas de pollo duras? A la olla de presión. La saca, le mete el cuchillo, todavía está dura. Métele otro más. 40 minutos más en la olla. Y hay algunos que pasan 30 años de su vida en la olla a presión. Y no lo entienden. Y no quieren. Otros 20 minutos más entonces. ¿Lo estamos viendo, familia? Entonces, y no es un mensaje de Arturo Valderito, eso es lo que enseña la Biblia. No tiene que creerme a mí. Lea su Biblia, eso enseña la Biblia. Entonces, Dios siempre nos va a hablar por su palabra, siempre Él lo va a hacer. Dios va a buscar muchas maneras, hermano, y hoy día, en este tiempo, no tiene excusa. O sea, usted tiene en su teléfono Biblia, le llegan mensajes, mandamos WhatsApp, hay Facebook lleno de mensajes cristianos también. Entonces, alguien que no esté conectado con la palabra del Señor y buscando a Dios,
Tiene un problema serio. Me salió medio mexicano, se me pegó de ayer. Por lo tanto, Dios siempre tiene, como les decía, la meta de hablarnos para enderezar nuestras sendas, pero Él nos grita con el dolor para enderezar las sendas. Mientras que el sufrimiento endurece al impío, ablanda el corazón del creyente. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Y Dios va a usar las pruebas incluso para llegar a distinguir quién es quién. Porque el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Por lo tanto, queridos, el cristiano debe tener actitudes frente al pecado. Y Dios va a usar el dolor y el sufrimiento y las pruebas. Y hermano, esto se lo está diciendo Pedro a gente que estaba sufriendo mucho. Y uno dirá, no, esa gente necesita consuelo. Y venga para acá, lo vamos a apapachar, lo vamos a abrazar. Él necesita mucho consuelo. Lloremos con él. Está bien, hay momentos para eso. Hay momentos para eso. Pero a veces confundimos que eso es lo que Dios quiere todo el tiempo. Dios quiere secarte las lágrimas. Pero si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a volver y volver y volver a lo mismo. Por lo tanto, el cristiano, primero, en este contexto nos va a enseñar cómo tenemos que tener actitudes frente al pecado. Primero, declararle la guerra al pecado. Usted deje de declararle la guerra a su esposo. Deje de declararle la guerra a su esposa, que el presidente, que el vecino, que el jefe. Y usted métale peleando con todo el mundo, en vez de enfrentar su propio pecado. El verso 1 dice clarito, hermanos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermano, ármese de ese pensamiento. O sea, nos llama a tener una actitud de militancia, ¿no? De ejército, de pelea. O sea, esa ganas de pelear que le salen innata, no las use contra los demás, ni contra el mundo, contra su corazón, su propio pecado. Eso es lo que el texto dice. Ármese de eso, terminar con el pecado, con su mal carácter, con su orgullo, con su independencia, con sus propias cosas, en vez de andar tan pendiente de los demás. Por eso el texto dice que tenemos que armarnos como soldados que se ponen el equipo, el armamento, ¿no? Se arman así para la pelea. Sin duda, hermanos, que el texto no está hablando de combate físico, está hablando de una guerra espiritual. La guerra espiritual, la cual Pablo habla muy clarito en Efesios, ¿no? Que estemos preparados para la guerra espiritual vistiéndonos con toda la armadura de Dios, ¿cierto? Poniéndonos más de Cristo, vistiéndonos más de Cristo para enfrentar las luchas que tenemos. Y eso, sabiendo eso, queridos, poder derribar la fortaleza y los argumentos que tenemos en la cabeza que impiden que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Lo están frenando. Entonces, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué debemos resistir el pecado? Piensen esto. ¿Por qué yo debo resistir y armarme en contra del pecado? ¿Por qué? Si yo busco la respuesta centrada en mí, va a ser porque el pecado me va a traer malas consecuencias. Si usted lee esto en torno a su propósito, sus metas personales, claro, usted no quiere padecer más porque el que se porta mal va a tener problemas, pero no, está mal eso. Evidentemente va a tener problemas, pero no tiene que leer eso con esa lupa. ¿Cómo debiera yo enfrentar esta pregunta? ¿Por qué debo resistir al pecado? Porque el pecado es lo que causó que Cristo, nuestro Señor, fuera molido en una cruz. ¿Por qué yo debo enfrentar mi pecado? Porque mi Señor fue molido en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre. Por eso yo debo enfrentar el pecado. No porque me va a ir mal en la vida. Eso es secundario. Ese es el resultado de entender muy bien el por qué enfrento el pecado.
De hecho, Pedro ya había puesto ese argumento que les acabo de decir 2 veces en el texto antes de este versículo. En el capítulo 2, verso 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso creo que tenemos que hacernos nuevamente una contundente pregunta. Piense en esto. ¿Cómo me complazco en algo que causó que Jesús sufriera y muriera en la cruz? Alguien dice, es que pastor, no, si yo no quiero pecar. Pero ¿y por qué no te has armado contra eso? ¿Por qué ha llegado complacencia a tu corazón como que soy así? Nací. Tienen los versículos que les afloran, ¿ah? Les afloran los versículos. Nací chicharra y vas a morir. Ok. No estaba pensando en eso, pecadores, ¿ah? Esa es una pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué aún me sigo complaciendo en algo que le causó el sufrimiento que le causó a nuestro Señor? ¿Por qué? Si un criminal cruel matara a puñaladas a quien más amo, queridos, dudo que guardaría ese cuchillo puesto en una vitrina ahí en mi living. Y a veces eso parece en nuestro comportamiento. ¿Por qué no estamos enfrentando nuestro propio pecado con la determinación militante que el texto nos está proponiendo? Militante. Hay un muy buen libro que yo les recomendaría. A veces me da cosa recomendar libros porque digo primero que lean la Biblia, pero bueno. Si está leyendo la Biblia, les recomendaría un buen libro de John Owen, no Joe Owen, John Owen, un puritano, La mortificación del pecado. Sí, eso es muy buen libro, que habla de esa temática, de esa militancia, cómo tenemos que enfrentar. Y no es fácil, yo sé que no es fácil para ninguno de nosotros, pero tiene que haber una determinación en nosotros para eso. El apóstol Juan dice que el que permanece en Cristo no vive en el pecado, 1 Juan 3:6. También dice que todo el que practica el pecado es del diablo, 1 Juan 3:8. Wow, yo de repente digo, perdóname Señor. Perdóname, Señor. Entonces, ¿sabe lo que va a hacer el sufrimiento? ¿Sabe lo que hace el sufrimiento? Recordarme que debo declararle la guerra al pecado. Si me llego a enfermar por un desorden alimentario, ese sufrimiento me va a recordar que debo que hacer frente al pecado. ¿Lo estamos viendo, familia? Entonces tiene que haber una declaración de guerra. Basta declararle la guerra a las personas que tienes al lado. Declárale la guerra a tu propio pecado. Y si no, prepárate porque Dios utiliza el sufrimiento para recordarte que tienes que enfrentar tu pecado. Entonces Dios no es un Dios malo, ¿se da cuenta? No es un tirano que está ahí arriba en el cielo moviendo hilos, manejando marionetas aquí en el mundo y pateándolas cuando se anda con la pluma parada como algunos de otras iglesias. ¿Ah? No, el sufrimiento nos recuerda que debemos declararle la guerra al pecado, pero también el texto en el verso 2, el sufrimiento nos anima a que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que estudiar, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, el sufrimiento a este pueblo que estaba sufriendo le estaba recordando que a pesar de que eran pueblo de Dios, había pecado en los corazones de ellos y tenían que enfrentarlo. Segundo, no puedo ahora entrar en ese pobrecito de mí, yo debo cumplir la voluntad de Dios en este momento. Resistir el pecado nos permite conocer la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios no debiese ser una carga en nosotros, debiera ser un deleite. Y es más, el Señor lo dice, cuando eso pasa en nuestro corazón de conocer la voluntad de Dios, la carga que llevamos se hace más ligera. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados.
Esa parte del texto es súper emocionante, súper deleitosa. Es como que, imagínate el Señor, ¿estás cansado? Sí. ¿Quién está cansado aquí? ¿Quién está cansado? ¿Quién está trabajado? ¿Cuántos quieren descansar? ¿Quién no? Pero ¿saben lo que dice el Señor? Vengan. A distancia no sirve, por WhatsApp tampoco. Vengan. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Hay que aprender. No es por osmosis. No es pararme al lado del Señor ahí y ya. No. Si usted no aprende, Dios vuelve a utilizar la metodología para recordarnos que tengo que aprender su voluntad y vivirla. Entonces es bastante claro el texto, bastante claro. Ahora, la distancia entre saberlo y creerlo es distinto. Hay una distancia entre saberlo y creerlo. ¿Y cómo sabemos que alguien lo sabe y luego lo cree? Porque el que cree, obra. Porque todo lo que tú haces, lo haces porque crees que eso está bien. Nadie obra sin creer. Si yo no me acerco a la Biblia, es porque ahí hay una creencia implícita. No es importante para mí la palabra de Dios. Hay otras fuentes de sabiduría para mí. TikTok, Facebook, las redes sociales, la psicóloga no sé cuánto, la terapeuta no sé qué. Porque nadie en el mundo se mueve sin creencias. Todos obramos porque creemos, todos. Y en la invitación del texto es, recuerda que Dios está usando las pruebas para recordarte que tienes que venir a Él y aprender de Él, quien es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Hay personas que hemos sembrado mal en algunos sentidos de nuestra vida. Quizás no fuimos los padres que nuestros hijos necesitaron. No los discipulamos, les dimos comida, les dimos esto, y hoy día podemos estar cosechando frutos de nuestra negligencia. Ok, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo se resuelve el sufrimiento que yo puedo estar viviendo hoy día? El Señor dice, enfrenta tu pecado. Segundo, conoce mi voluntad y obra en ella. Y va a haber un tiempo donde eso va a empezar a dar fruto. ¿O usted cree que los granjeros se levantan en la mañana, hacen el hoyito en la tierra, ponen las semillas ahí del zapallo y al otro día en la mañana están ahí, ya po? ¿Y el zapallo? No, ¿qué tienen que hacer? Levantarse, regar, ¿cierto? Ponerles abono. Cuando empiezan a salir, si hay algunos bichitos, ponerles algunos insecticidas naturales para que eso no se contamine. Cuidarlo el fruto y que crezca, nutrir para que crezca. Eso pasa con todas las cosas y por eso el Señor usaba esos ejemplos tan claros y prácticos para entender. Entonces, Pedro en este versículo está marcando una tremenda diferencia entre los deseos humanos perversos y la voluntad de Dios. Dice, los creyentes tenemos que enfrentar el pecado y salir de la cosmovisión de este mundo y adherirnos a la visión del mundo que Dios nos da en su palabra y vivir de acuerdo a eso. Los dos hermanos, este mundo y el mundo de Dios, digamos, ¿no? La cosmovisión bíblica son excluyentes, no se pueden mezclar. Son agua y aceite. Y el problema es que hay creyentes que han querido disfrutar, entre comillas, lo mejor de este lado y lo mejor de este lado. Y son excluyentes. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Yo pregunto, ¿qué parte del todo no entendemos? Y el mundo pasa y sus deseos, ese mundo, este sistema del mundo va a pasar y todo lo que nos producía atracción de ahí, los deseos van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a un creyente que está sufriendo,
que está hoy día en problemas, además de poder animarlo y abrazarlo eventualmente, decirle, hermano, sigue creyendo, hay que recordarle que la manera de salir del sufrimiento es enfrentar el pecado y agarrar la Biblia, conocer la voluntad de Dios para este momento y comenzar a obrar fielmente en eso. Es la única oportunidad que tiene. Hermano, la única oportunidad que tiene. No hay otra. Si un día usted se entera de una, me cuenta. De todo lo que yo he estudiado de la Biblia, no hay otra. ¿Ok? Gloria a Dios por eso. La palabra del Señor es suficiente. La palabra del Señor es suficiente. ¿Ok? Entonces, los cristianos prefieren, hermanos, y debiera ser así, sufrir por Cristo y que pecar como los impíos. Y no estamos diciendo de una manera santurrona esto, ¿no? Porque todos los que estamos aquí sabemos que pecamos, ¿no? ¿Cierto? Dígalo fuerte. Ah, ok. Pensé que era el único aquí. Todos pecamos. Pero un creyente verdadero se arma contra ese pecado. Se prepara y lucha con su propio pecado. Y va a tener luchas fuertes. Y se puede tropezar. Pero se va a parar en el nombre de Jesús, va a volver a creer y va a volver a enfrentar su pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor le dé la victoria. Y si tiene que pasar toda su vida luchando contra ese pecado, lo va a hacer. Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, debemos reconocer que el sufrimiento en este caso nos va a recordar la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Muchos sufrimientos en nuestra vida llegan por ignorancia. Porque no conocemos la voluntad de Dios. Dios lo dijo muchas veces, y se lo decía a los profetas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Te imaginas que tú no supieras que ese mensaje redondito, que adentro hay un cráneo con dos huesitos cruzados, significa que si tú te tomas eso o pasas para allá, te mueres? Todos los que estamos aquí, cuando vemos una cosita redonda con un cráneo negrito en el medio y dos huesitos cruzados, ¿qué dice ahí? Muerte. Pero puede haber uno que tiene el síndrome de los labios separados y va a entrar porque no sabe que eso significa muerte. Hermanos, la Biblia está llena de sabiduría para cuidarnos y muchos no la conocen. Y se tragan el veneno del mundo. Y le creen a la filosofía del mundo. Y a las recetas que le ofrece el mundo. Para arreglar su vida, su matrimonio. Para criar a sus hijos. Y se están tomando el veneno. Y por eso después uno lo ve, pues cuando tienen 15 años, 18 años. Y sufren porque ya están. Porque no se hace lo que hay que hacer. Gracias a Dios por el Evangelio. Que a pesar de nuestros errores, Dios puede ayudarnos a revertir nuestros errores. Y eso es maravilloso. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el texto? Enfrentar el pecado. ¿Qué más? Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué más nos enseña? Qué linda es la palabra del Señor, ¿cierto? A mí me encanta esto. Tercero, no debemos quedarnos en el pasado, nena. No se quede en el pasado. Baste ya, dice el verso 3, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Para de gozar, para de pecar, paremos. Es como que Dios nos dijera, ya, suficiente. Si tú eras peleadora, ya, pero córtala, vos, hermano. Si tú eres negligente, si tú eres perezoso, si tú eres desordenado, pongámosle el adjetivo que queramos, ¿no? Ya, basta. Porque si sigues así, vas a seguir sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Y el propósito de Dios, que es tremendamente abundante para el creyente, se lo está perdiendo. Cuando uno ya tiene más años, como yo, son 50, no se cuentan. De aquí para adelante, ya saben, no se cuentan, 50. Uno puede mirar con perspectiva. Cuando uno está partiendo en el ministerio pastoral, uno tiene una cierta comprensión del texto por un lado, por otro lado la aplicación de la palabra del Señor y por otro lado la experiencia de conocer a la gente que uno va.
va caminando con ellos. Pero cuando pasan los años uno ve quién tomó el camino bíblico y quién se desvió. Y después del tiempo uno dice, oh, el que lo hizo cosechó bien y el que no lo hizo cosechó mal. Y yo digo, pero ¿tienen que pasar 15, 20 años para que nos demos cuenta? ¿Por qué no es mejor hacer caso ahora? Y revertir, y seguir sembrando, y alinearse con la palabra, porque a su tiempo segaremos si permanecemos en lo que el Señor dice. Entonces, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces, resistir el pecado nos ayuda a recordar nuestra cruel esclavitud en el pasado, la grandeza de nuestra redención presente y la gloriosa recompensa en el futuro. Entonces, los cristianos queridos no debiéramos perdernos en la esclavitud del pecado. Para eso vino Cristo, para hacernos libres, para liberarnos. Y es triste ver que las mejores bendiciones que Dios puede tener para un matrimonio, para una familia, se pierden, se diluyen. ¿Recuerdan hace unas semanas atrás cómo cosechar el bien en un mundo caído? Y ese, ¿se recuerdan? Era haciendo la voluntad del Señor. Y vuelve a recordarnos, pero ahora con énfasis. Es como, para de pecar. Para de hacer lo que los gentiles hacen. Para de hacerlo. Es verdad, hay momentos en que está mal mirar al pasado, ¿no? Porque Satanás usa el pasado para enrostrarlos y humillarnos. Pero Dios sí le insistió a los israelitas que no se olvidaran lo que había pasado en el pasado para que no repitan lo mismo. Porque si volvemos a repetir vamos a tener los mismos problemas. Y Pedro hace una lista, ¿no? Una lista acotada. Podemos hablar de muchas manifestaciones de nuestra carne, pero él dice, basta de lascivias. ¿Qué son las lascivias? Pasiones, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones como dilución, ¿no? La dilución es esa cosa donde se junta todo a reír, y todo diluido. ¿Y qué sacaste? No, fue entretenido. Gastaste 2 horas entreteniéndote. ¿Y eso qué te produjo? ¿Creciste? ¿Testificaste de Cristo con tu comportamiento? ¿Bendijiste a tu familia? ¿Sembraste para el Espíritu? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de bueno ahí? Nada. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y ojo, pareciera muy radical, y qué bueno que les parezca, porque el Evangelio es así. No hay tintes medios. ¿Somos hijos de la luz o no lo somos? Y ese es el llamado que hace el Evangelio, a que reflexionemos el camino por el cual vamos a andar. La tendencia es que una persona se vuelve en aquello que adora. Cuando abandona al Dios verdadero, los valores morales comienzan poco a poco a relativizarse. Alguna vez alguien me dijo, no, yo no me congrego ya porque aquí los hermanos, los pastores, bla, 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 bla. Faltaba que le saliera espuma nomás así. Esto fue años atrás, por si acaso. No vaya a ser que alguien crea que es porque por ahora, ¿no? No, fue años atrás. ¿Y dónde está esa persona hoy día? Muy lejos, muy, muy lejos. Y lo hablo en términos geográficos. Porque todo comienza a relativizar. Si nosotros no estamos pegados al Señor, si no estamos en una iglesia donde somos expuestos en nuestro carácter, donde alguien nos confronte, donde abrimos nuestra vida y abrimos espacio para que alguien realmente nos ayude en las debilidades, nos aliente cuando estamos desanimados. Todos los que estamos aquí, aunque hayamos estudiado toda la Biblia, nos deslizamos. Por eso Pedro quiere que ellos, en esas circunstancias difíciles, queridos, dejen atrás la antigua manera de vivir. Y uno diría, estos cristianos tan apasionados por Dios, están peleando la batalla, los echaron de sus tierras y ellos siguen creyendo. Hermanos, muchos de ellos estaban vacilando, estaban desanimados, querían volver atrás. ¿Para qué ser cristiano? ¿Y para qué hacer esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Hermanos, aquí el texto dice, ya fue suficiente de agradar a la carne, porque la meta del Señor es utilizar ese sufrimiento para transformarlos, para la gloria de Dios. Entonces, basta ya de esas canciones, voy a vivir el momento para entender el destino, voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. Como dice ese profeta
Marc Anthony. Basta ya, hermano. Fíjense, me puse a leer esa canción, la he escuchado algunas veces, pero nunca le había puesto atención. Eso es lo que el mundo ofrece, negar la realidad. Negar la realidad. Miren lo que dice la letra. Voy a vivir el momento para entender el destino. O sea, el momento te va a permitir entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. Eso puede tener algo de sentido. Depende a quién escuche. Y después dice, ¿y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La. La melodía es muy entretenida, pero hermano, esto no aporta nada de sabiduría para tu vida. Porque si tú crees que, se me va a pasar la pena, a Dios no se le olvida que tu carácter tiene que cambiar. A Él no se le olvida. Y después más encima dice, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir la vida, la. Me sorprendí, no la escucho más esa cuestión. Es pagana, hermano. Es pagana. Y no la bailo mal, dice el hermano, ¿eh? Por eso, queridos, el texto en esta primera parte nos llama a tener claridad de cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento. Nos está llamando a declararle una guerra al pecado, a conocer su voluntad y dejar la vida pasada, atrás, ya no más. El dolor nos recuerda que ese camino en el que veníamos no era el correcto y nos enriela nuevamente. Segundo, hermanos, ¿qué más nos enseña este texto? Que el sufrimiento nos va a ayudar a dar testimonio de la realidad de Cristo, de que somos creyentes a un mundo que se pierde. El verso 4 al 6, lo leemos de nuevo, dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Evidentemente los amigos no creyentes no van a entender las decisiones que el creyente empieza a tomar cuando quiere hacer la voluntad del Señor. No lo entienden, porque ellos dicen, ¿cómo no entienden? Pero tómate un copetito con nosotros y vamos para allá y hagamos esto. Vive la vida a la manera en que todos lo hacemos. Ellos no lo van a entender. No lo van a entender. Incluso les parece más sorprendente que a pesar incluso de la decisión que estás tomando, incluso ya estoy sufriendo, pero igual quiero seguir pegado al Señor. No me está yendo bien, pero igual sigo pegado al Señor. Tengo problemas más que ellos a veces. Igual sigo pegado al Señor. Eso no lo entienden. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque no conocen a Dios. No lo conocen. Job, aún después de haber perdido sus bienes, sus hijos y su salud, aún postrado en las cenizas, glorificaba a Dios. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una locura para alguien que no conoce al Señor. Y yo entiendo que sea locura para ellos. No los voy a criticar, porque no conocen a Dios. No lo conocen. Hermano, no podemos ser fiscales de ellos, somos testigos para ellos, no fiscales. Yo entiendo el por qué ellos no dicen, ¿estáis locos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Se resume en eso que acabo de decir. No conocen quién es Dios, no lo conocen. No han palpado a Dios, no han gustado de la gracia que Dios da. El diácono Esteban, quien fue injustamente acusado, le brillaba el rostro, hermanos, cuando era apedreado y murió. Le brillaba el rostro cuando murió apedreado. ¿Por qué? Porque él conocía a su Señor. Él veía a Cristo en su vida. Y como lo he dicho más de alguna vez, nuestro propio Señor Jesús en la cruz
diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel que conoce a Cristo, conoce el Evangelio, conoce de la salvación, conoce de la gracia, puede comenzar a experimentar esas convicciones firmes que lo mantienen vivo en un mundo difícil. Y no solo lo mantienen vivo, sino que lo encaminan a la gloria de Dios para siempre. Por lo tanto, el cristiano que vive esto y que experimenta el dolor y el sufrimiento tiene que aferrarse a este primer grupo de textos que leímos y ahora darse cuenta que en ese momento puede ser realmente un testimonio encarnado del Evangelio, no solo de voz, sino de vida. No solo con un mensaje hablado, sino experimentando el poder de Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor. El verso 4 dice: a esto les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. El mundo se escandaliza cuando un cristiano no comparte con ellos. Y no estamos diciendo de vivir en un monasterio, ¿no? No somos de esa línea, ¿no? Evidentemente. No significa que me invitan a un cumpleaños donde hay algo que yo creo que no está bien y no voy a ir por eso. Yo puedo ir y ser luz, evidente, pero lo importante es que usted ilumine. No al revés, ¿no? Que usted ilumine. Entonces lo primero es eso. Entienda, para los malvados, jurar, contar chistes inmorales, emborracharse, ver películas de doble sentido, participar de comportamientos inmorales, son parte de la vida para ellos. Para ellos eso es normal. El problema es si para usted eso es normal. Ahí hay un problema. Por lo tanto, el texto nos anima a que podemos ser testimonios en medio del sufrimiento a aquellas personas que no creen en Cristo, con nuestro comportamiento, cómo respondemos en fe, cómo seguimos creyendo, hermanos. Dios nos puso en este mundo para ser testigos de quién es Él. Segundo, los impíos serán responsables ante Dios. Y ahí hay un desafío importante para nosotros. El verso 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo esperaría que de su corazón no saliera así, que lo juzgue el Señor. Por borracho, por mujeriego, por esto, que lo juzgue el Señor. Si usted supiera, entendiera lo que está diciendo en eso, mandar a alguien al infierno es la cosa más terrible que puede pasar. La cosa más terrible que alguien puede experimentar. Dios, el Dios santo y justo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y va a retribuir cada uno de acuerdo a sus obras, como dice la palabra. Es más, dice: de cada palabra ociosa que hable los hombres van a dar cuenta en el día del juicio. Hay algunos que van a pasar la eternidad dando explicaciones por todo lo que hablan. Pero eso en otra iglesia. ¿Sabe lo que debiera desafiarnos este punto del texto? Es que ese día donde grandes y pequeños, con recursos y sin recursos, hombres y mujeres, estén frente al trono blanco dando explicaciones, Dios quiera que no tengas que experimentar estar frente a aquellas personas con que estuviste compartiendo y no testificaste. Basta ya de la vida desordenada que podemos llevar. Y ese es el llamado que el texto también nos está haciendo. ¿Cómo vamos a responder frente a la condena eterna que se juzgue aquel día a aquellas personas que caminaron con nosotros aquí? Por eso Dios nos está llamando. Yo sé que son preguntas que usted no quiere escuchar. Son preguntas que usted no quiere responder. Pero Dios quiere que reflexionemos en esto, haciéndonos recordar que Él sí va a juzgar. Dios quiera que aquellos que tenemos cerca hayan escuchado el mensaje del Evangelio por nuestras voces y por nuestras vidas. Porque nos sería agradable sentir ese peso en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestros corazones y vivir una vida piadosa en este mundo? Recordándonos que la muerte no tiene la última palabra. Y el verso 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
La predicación del Evangelio va a traer dos tipos de resultados para los creyentes. La burla de los hombres, sí, no lo limite, va a pasar. Y segundo, la aprobación de Dios. El que los hombres nos rechacen, el que la gente nos rechace, hermano, eso va a ser parte de la predicación del Evangelio. Sobre todo en este contexto. Pero también lo que va a ser parte de esa predicación del Evangelio, que Dios va a estar muy feliz de que usted y yo hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Él se agrada con eso. Amén. Así que desde un punto de vista bíblico, hay dos situaciones en las que las personas mueren. O en la fe o en el pecado. Y los que mueren en el pecado es porque no creyeron. No por sus conductas, sino porque no creyeron a Cristo. No quisieron creer en Cristo. Y todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Entonces, reflexionemos finalmente, queridos. El problema es que las personas se contentan con una felicidad, hermanos. Los seres humanos, incluso algunos creyentes, se contentan con una felicidad demasiado pequeña, demasiado terrenal, demasiado superficial. De hecho, Dios nos creó y nos salvó para la mayor felicidad de todas. Amarlo, estar cerca de Él y glorificarlo para siempre. La verdadera felicidad no es algo que vas a encontrar aquí en la tierra. Muchos se contentan con ese poquito de felicidad. Que lograron metas, que se fueron de vacaciones, que los hijos se graduaron. No es que no nos alegremos por eso, pero si usted cree que esas pequeñas alegrías van a mantener su corazón, usted va a tener que entrar en esa balanza de poner alegrías por aquí y sufrimientos por acá. Por eso Dios no quiere que entre en ese juego. Dios quiere que no se pierda el mayor de los gozos, que es estar pegado a Dios y caminar con Él, queridos. Muchos cristianos, de hecho, entran en crisis cuando el sufrimiento se intensifica. Me ha tocado observar. Vienen crisis y vienen preguntas. ¿Por qué los cristianos tenemos que sufrir? ¿Es por el pecado? ¿Dios me está castigando? ¿Me falta fe? O a lo mejor no conozco las promesas de Dios para mí. Soy un hijo del rey, dicen algunos por ahí. Los hijos del rey no sufren. Pégale un palo en la cabeza y pregúntale, ¿te faltó fe? Pégale un palo en la cabeza y pregúntale si le duele. Y si le duele, te faltó fe. Eso es necedad. Y todavía hay otros que pueden preguntar, si hay sufrimiento, ¿Dios realmente existe? ¿Y por qué los niñitos de África y todo eso, no? Si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué no destruye definitivamente ahora el mal? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué le pasan las cosas malas a la gente buena? Dicen algunos por ahí. Todas esas preguntas están ahí porque no han leído la Biblia. El Señor tiene respuesta a esas preguntas. Están ahí. El sufrimiento, hermanos, nos va a afectar a todos. El sufrimiento está ahí presente, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el dolor sordo, un dolor agudo, diferentes maneras de sufrir vamos a vivir también. Algunos van a sufrir algo incluso más intenso que el dolor físico, un dolor emocional profundo, miedo, ansiedad, crisis de pánico, desprecio, soledad, pérdida de un ser querido, remordimiento, destrucción de un matrimonio. Hermanos, a veces el sufrimiento emocional puede llegar a ser más intenso que el físico. A veces abarca la mente, abarca las emociones, abarca el espíritu del ser humano, abarca el cuerpo. Es tremendo. Entonces, si usted quiere experimentar el poder de Dios y la victoria, quiero animarle a leer conmigo y finalmente el Salmo 34, versos del 8 al 10. ¿Qué dice el texto? Salmo 34, del 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuál es la invitación? Gustad y ved. Hay algunos que lo ven en otra gente. Oh, mira que Dios es bueno con esa persona. Mira, Dios es bueno con esa persona. Mira qué bueno, lo ven. Mira, Dios es bueno porque hizo esto, mira lo que hace el Señor. Pero el Señor viene y te dice, gústalo tú. Gustad y ved. Las dos cosas.
Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermano, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y evidentemente yo espero que usted no vaya a interpretar el texto, ¿no? Ya se está imaginando cuánta plata en el banco y que esto, que el otro. Evidente es muchísimo mejor que eso. Muchísimo mejor. El llamado entonces es gustad y ved a Dios en el sufrimiento que hoy tienes, en la vida que hoy día llevas. Hay esperanza para ti, para tus hijos, para tu familia. Gusta y ved, teme al Señor, teme al Señor. Y a su tiempo vas a cosechar lo que el Señor ha prometido en su palabra. Amén.